Una promesa forjada en la traición. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias emocionantes. Dale a me gusta y cuéntanos tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Eran la pareja de oro de la ciudad. El magnate tecnológico, un hombre hecho a sí mismo cuyo nombre era sinónimo de éxito despiadado, y su hermosa esposa, la mujer que parecía haber dominado su corazón salvaje. Sus vidas eran una obra de arte meticulosamente seleccionada, llena de impresionantes vistas desde áticos, lujosas casas gallas y susurros de envidia. Pero tras la fachada de su paraíso londinense se escondía un secreto devastador. En un instante desgarrador, la obra maestra se haría añicos, demostrando que las traiciones más profundas a menudo provienen de las manos en las que más se confía. Esta no es solo una historia de desamor. Es una historia de supervivencia, venganza y un giro impactante que nadie previó. El aire en el ático del Shard a 60 pisos de altura siempre olía a dinero. Era un aroma fresco, estéril y filtrado, una mezcla de las raras orquídeas que él insistía en tener y el sutil y caro perfume que se aferraba a su piel. Durante los últimos 3 años, sus vidas habían sido un ejercicio de óptica impecable. Julian Vance, el prodigio del mundo de las tecnologías financieras, había construido un imperio a partir de un único y brillante algoritmo. Era astuto, increíblemente atractivo y poseía un carisma tan potente que podía doblegar a cualquiera. En contraste, Eleanor era la discreta obra maestra de su colección. No lo había conocido en una sala de juntas, sino en una polvorienta galería de arte donde ella organizaba una exposición para artistas emergentes. Había sido un torbellino, una fuerza de la naturaleza que la había arrastrado a una vida que solo había leído en novelas. Lo amaba. O mejor dicho, amaba al hombre que era en los momentos de tranquilidad. Las raras noches en que los teléfonos estaban apagados, él bajaba la guardia, y él trazaba las líneas de su mano y hablaba de un futuro que parecía casi normal. Esta noche, sin embargo, no era una de esas noches. Era la gala anual de Industrias Vance, un evento que requería que Eleanor fuera más un accesorio que una esposa. Estaba de pie junto a Julian, cerca de los ventanales que iban del suelo al techo. Una visión con un vestido de seda color zafiro que combinaba con el audaz collar de diamantes, la estrella Vance, como la había bautizado la prensa. Se lo había regalado en su último aniversario. «Estás guapísima, querida», susurró Julian, con la mano como un peso posesivo en su espalda. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en ella. Estaban recorriendo la sala, calculando, evaluando, conectando incluso en sus halagos. «Gracias, Julian», ofreció con una sonrisa de ensayo mientras un flash se encendía cerca. Justo entonces, Sarah, su mejor amiga desde la universidad, se abrió paso entre la multitud bailando hacia ellos. Sarah contrastaba marcadamente con Eleanor. Mientras que Eleanor era serena y clásica, Sarah era un estallido de energía caótica, con risas a carcajadas, un cabello rojo intenso y un vestido que dejaba poco a la imaginación. Fue ella quien animó a Eleanor a darle una oportunidad al intimidante multimillonario hacía tantos años. «Ahí están, el rey y la reina de Londres», dijo Sarah con entusiasmo, lanzándoles besos al aire. «Eleanor, pareces una diosa. Julian, tú tampoco te ves tan mal. Sarah, no tienes vergüenza». Julian rió con una risa genuina y natural que parecía reservar solo para ella. Eleanor sintió una punzada familiar. Era una sensación que siempre descartaba rápidamente como inseguridad. Sarah era parte de su familia. Era su mayor apoyo. Pero a veces Julian la miraba con una familiar intimidad desprevenida. Rara vez mostraba a Eleanor en público. ¿Crees que Eleanor debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal? ¿Ya adivinas el giro de esta historia? Cuéntanoslo en los comentarios. Más tarde esa noche, Eleanor se vio acorralada por el único miembro de la familia Vance que nunca parecía encajar, Ethan, el hermano menor de Julian. Donde Julian era una supernova, Ethan era una constelación silenciosa. Era profesor de literatura en la universidad, de mirada amable y reflexiva, y prefería las chaquetas de tweed a los trajes de diseñador. ¿Sobreviviendo al espectáculo?
preguntó Ethan, ofreciéndole un vaso de agua. Fue el único que pareció notar que no había bebido nada en toda la noche. El Elaner le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Apenas. Es tu familia y todavía siento que necesito un manual. El único manual que necesitas es una buena estrategia de salida, bromeó con su mirada suave. ¿Cómo estás realmente? La simple pregunta casi la desarmó. Respiró hondo y se llevó la mano instintivamente al estómago. Ella y Julian llevaban un año intentando tener un bebé, un tema de mucha tensión privada e intimidad clínicamente programada. El estrés había sido inmenso, pero hacía 2 semanas aparecieron 2 tenues líneas rosadas y una frágil y secreta alegría se había arraigado en su interior. Aún no se lo había dicho a Julian. Esperaba el momento perfecto de tranquilidad, uno que se sintiera real. «Soy feliz», dijo, y por primera vez en esa noche calurosa fue la pura verdad. Decidió que esa noche la gala sería un éxito. Julián estaba eufórico y su corazón se sentía demasiado lleno para seguir guardando el secreto. Cuando por fin regresaron a la vasta y silenciosa soledad del ático, Julián ya se estaba aflojando la corbata, aún con la mente llena de las conquistas de la noche. «Cerramos el acuerdo de expansión en Hong Kong», dijo, sirviéndose un whisky. «Nuestro rival cedió, tal como le dije». «Julian, es increíble», Eleanor dijo en voz baja. «Pero también tengo noticias». «Oh, algo maravilloso». Se giró y dio un sorbo a su bebida. «¿Compraste otro cuadro de uno de tus artistas hambrientos?» El desdén casual la hirió, pero insistió. «No, se trata de nosotros». Respiró hondo. «Julian, estoy embarazada». El silencio que siguió no fue el silencio alegre y sin aliento que había imaginado. Era denso, sofocante. El hielo en su vaso tintineó al temblarle ligeramente la mano. La miró fijamente, con una expresión indescifrable en el rostro, y por primera vez, Eleanor sintió una auténtica punzada de miedo. «¿Embarazada?», repitió la palabra, con un sonido extraño en su boca. «Sí, vamos a tener un bebé». Ella intentó sonreír para salvar el repentino y aterrador abismo que se había abierto entre ellos. Él apuró su whisky de un trago y dejó el vaso con un clic seco. Caminó hacia la ventana, de espaldas a ella, una silueta contra la ciudad resplandeciente e indiferente. «Necesito aire», dijo con voz fría y monótona. Salió de la habitación, no al balcón, sino por la puerta principal. El Elaner se quedó de pie, paralizada, con la mano sobre su vientre plano, escuchando el sonido de las puertas del ascensor abriéndose y cerrándose, llevándose consigo a su marido y todos sus sueños. Haz clic en el siguiente video para descubrir el impactante giro que lo cambiará todo. La traición de una amiga. No regresó esa noche ni la siguiente. Las primeras 48 horas fueron un torbellino de confusión y autoengaño. Eleanor se decía a sí misma que estaba abrumado. Julian siempre le había aterrorizado cualquier cosa que no pudiera controlar, y un bebé era la variable definitiva. Necesitaba espacio. Volvería. Llamó a su teléfono, pero la llamada saltó directamente al buzón de voz. Llamó a su asistente, quien fue amable, pero con una firmeza evasiva. «El señor Vance no está disponible». Sarah, por supuesto, fue su apoyo. Estaba en el ático 1 hora después de la llamada entre lágrimas de Eleanor, trayendo consigo un helado y un torrente de indignación en nombre de Eleanor. «¿Qué hizo?», exclamó Sarah paseándose por el suelo de mármol. «Se fue justo después de que le dijeras que estabas embarazada. Te lo juro, Eleanor, lo voy a matar. Ese hombre con todos sus miles de millones tiene la inteligencia emocional de una babosa marina». Eleanor sollozó en un cojín de cachemira. «No lo entiendo, Sarah. Pensé que esto era lo que ambas queríamos». «Shh, cariño, no pasa nada». Sarah la abrazó. «Los hombres son idiotas. Los ricos son una raza especial de idiotas. Probablemente esté encerrado en algún hotel sufriendo un ataque de pánico. Dale unos días. Volverá arrastrándose, suplicando perdón. Siempre lo hacen». La presencia de Sarah fue un desastre. Se quedó 2 días.
durmiendo en la habitación de invitados, atendiendo llamadas y controlando la creciente ansiedad de Eleanor. Preparó té, preparó baños y maldijo el nombre de Julian con una lealtad que se sentía como un salvavidas. Al tercer día el teléfono de Eleanor vibró. Era un mensaje de un número que no reconoció. Si quieres saber dónde está tu marido, ve al Hotel Blackwood, Penthouse B. El corazón de Eleanor latía con fuerza. El Blackwood era un hotel boutique conocido por su discreción, un lugar para reuniones clandestinas y aventuras secretas. «Sara, mira esto», dijo, con la mano temblorosa al mostrarle el teléfono. El rostro de Sara se endureció. «Ni se te ocurra, Eleanor. Es una trampa. Alguien intenta hacerte daño. Julián probablemente esté en su club de golf, enfurruñado. Pero, ¿y si no lo está? ¿Y si está en apuros? Entonces podrá usar sus millones para salir de ahí». Sara respondió con un toque de dureza. «Estás embarazada. Necesitas quedarte aquí y descansar. Yo me voy. Lo comprobaré y le daré una buena reprimenda si está ahí». Eleanor sintió un alivio. «¿Lo harías?» «Ay, Sara, gracias». Sara le apretó la mano. «Claro, para eso están las mejores amigas. Ahora cierra la puerta con llave y no hables con nadie». Eleanor esperó. El minuto se hizo eterno. Pasó 1 hora, luego 2. Intentó llamar a Sara, pero su teléfono, al igual que el de Julian, saltó directamente al buzón de voz. Un miedo frío y profundo empezó a acumularse en su estómago. Algo andaba mal. No podía quedarse allí, prisionera en su propia casa. Contra todo instinto de supervivencia, pidió un coche y fue al Hotel Blackwood. Le temblaban las manos mientras caminaba por el opulento y silencioso vestíbulo. No sabía qué hacer. Llamar a la puerta, armar un escándalo. No tenía por qué hacerlo. Mientras esperaba junto al ascensor, intentando armarse de valor para subir, las puertas se abrieron y salieron. Julian y Sara. No discutían, no peleaban, se reían. Sara se aferraba al brazo de Julian, con la cabeza inclinada hacia atrás y su pelo rojo intenso rozándole el hombro. Él la miraba con esa expresión íntima y desenfadada que Eleanor tantas veces había envidiado, esa que ella, tontamente, había creído que era solo amistad. Al cruzar el vestíbulo, él se inclinó y la besó. Ni un beso en la mejilla, sino un beso profundo y prolongado, lleno de una historia que Eleanor desconocía. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire salió de los pulmones de Eleanor. El sonido en sus oídos era un rugido ensordecedor. No la vieron. Estaban en su propio mundo. Un mundo construido sobre los cimientos de su corazón roto. Se tambaleó hacia atrás, golpeándose contra una columna de mármol. La fría piedra. Un sobresalto que la hizo volver a la realidad. Se dio la vuelta y huyó, saliendo a la calle, jadeando en busca de un aire denso y venenoso. La traición fue algo físico. Una cuchilla retorciéndose en sus entrañas. No era solo que Julian la hubiera abandonado. La había dejado por ella, su mejor amiga, su hermana en todo menos en la sangre. ¿Cuánto tiempo? La pregunta latía en su mente. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Las bromas compartidas, las miradas fijas, la presencia constante de Sara, su férrea defensa de Eleanor. ¿Había sido todo una mentira, una actuación? Regresó al ático. La hermosa prisión, ahora un monumento a su ingenuidad. Las orquídeas parecían burlarse de ella. El horizonte parecía sonreír con sorna. Recorrió las habitaciones, viéndolo todo con una claridad nueva y aterradora. El suéter de Sara dejado en una silla, una botella de vino que había traído, del que le gustaba especialmente a Julian. Las pequeñas intimidades y los secretos compartidos de una amistad que había sido un completo y absoluto fraude. Su dolor era tan profundo que se transformó en una ira fría y aguda. Entró en el armario meticulosamente organizado de Julian. Las filas de trajes idénticos, testimonio de su precisión despiadada. Con un grito gutural, comenzó a arrancarlos de las perchas, tirándolos al suelo. Destrozó sus relojes carísimos. Derramó una botella de vino tinto sobre sus impecables camisas blancas.
Fue una tormenta de destrucción, un intento desesperado porque el mundo exterior reflejara la ruina que sentía en su interior. En medio del caos se desplomó en el suelo, rodeada por los restos de su matrimonio. Tenía 6 semanas de embarazo. Estaba completamente sola, y las 2 personas a las que más había amado y en quienes más confiaba en el mundo acababan de quemar su vida. ¿Crees que Eleanor se rendirá? ¿Qué harías en su lugar? Comenta abajo. Fue entonces cuando sonó su teléfono. La pantalla mostró un nombre que casi había olvidado: Ethan Vance. Lo ignoró y dejó que saltara el buzón de voz. 1 minuto después llegó un mensaje de texto. Eleanor, escuché lo que hizo Julian. Lo siento mucho. Por favor, no estés sola ahora mismo. Estoy afuera de tu edificio. Dile al portero que me deje subir. Esperaré. Se quedó mirando el mensaje de texto, las lágrimas nublando las palabras. No tenía a nadie. No tenía mejor amiga. No tenía marido. Pero tal vez, solo tal vez, tenía un hermano, un salvador silencioso. Eleanor lo dejó esperar 20 minutos. Fue un pequeño acto de control y una vida que se había descontrolado por completo. Se sentó en el suelo de su armario destrozado, escuchando el silencio, preguntándose si él se rendiría y se iría. No lo hizo. Finalmente, con un suspiro que parecía salido de lo más profundo de su alma, cogió el intercomunicador y le dijo al portero que la dejara subir. Cuando Ethan entró, no se inmutó ante la escena que tenía ante sí. Vio la sala de estar destrozada, los restos manchados de vino del armario y, finalmente, a Eleanor desplomada en el suelo como una muñeca abandonada. Su rostro era una máscara de profunda tristeza, no por las posesiones materiales, sino por ella. No habló. Simplemente se acercó. Se sentó en el suelo frente a ella y deslizó un recipiente de sopa para llevar por la alfombra entre ambos. Era sopa de bolas de matzá de una charcutería del centro, que ella una vez le había dicho que le encantaba. «Pensé que no habías comido», dijo en voz baja. Ese simple acto de bondad logró lo que la traición no había logrado. La hizo derrumbarse por completo. Un sollozo desgarrador y horrible le arrancó el pecho y se desplomó. El dolor era incontenible. Ethan se acercó, sin tocarla, simplemente estando allí. Una presencia sólida e inquebrantable en medio de la tormenta. Se lo contó a la familia esta mañana, dijo Ethan con la voz cargada de disgusto. En una conferencia telefónica, nada menos, como si se tratara de una fusión empresarial. Eleanor y yo nos separamos. Ahora estaré con Sara. Los abogados se encargarán del resto. ¿Los abogados?, susurró Eleanor con voz ronca. ¿Se está divorciando de mí? Sí, Ethan tenía la mandíbula apretada. Y, al parecer, a mi madre le preocupa más el precio de las acciones de Industrias Vance que el hecho de que su hijo sea un monstruo. Durante las siguientes horas, mientras las luces de la ciudad empezaban a brillar afuera, Eleanor habló. Ella le contó todo. El anuncio del embarazo, la fría partida de Julian, el mensaje de texto, el hotel. Purgó el veneno. Las palabras brotaron en un torrente de dolor y furia. Ethan escuchó. Su silenciosa atención fue un salvavidas. Nunca dijo, «te lo dije», ni «nunca me gustó», aunque el sentimiento era evidente en sus ojos. Sarah Eleanor se atragantó con el nombre. Ella era mi hermana. Ella estaba aquí, Ethan. Me abrazó mientras lloraba por él, sabiendo que ella era la razón por la que se había ido. «Algunas personas son agujeros negros», dijo Ethan con voz grave. «Eleanor, simplemente consumen todo lo bueno que les rodea. Mi hermano siempre ha sido uno. Parece que ha encontrado a su media naranja». En los días siguientes, Ethan se convirtió en su sombra, su protector. Los abogados de Julian, un bufete implacable y eficiente, comenzaron su asalto. Llegaron cartas formales. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas. Un hombre imponente con traje apareció para informarle que el Medister Vance le exigía que desalojara el ático en 30 días. La estaban borrando. Fue Ethan quien le encontró una abogada, una mujer perspicaz y empática, especializada en luchar contra hombres poderosos. Fue él quien la ayudó a empacar, a ordenar los restos de su vida.
Sin juzgarla, sin prisas, empacó sus libros de arte y los lienzos de sus artistas hambrientos con más cuidado que cualquier otra cosa. Un martes lluvioso, mientras sellaban las últimas cajas, el Elaner se dejó caer en el colchón desnudo, el único mueble que quedaba en la cavernosa habitación. La magnitud de su nueva realidad era aplastante. Estaba embarazada, sin trabajo y pronto se quedaría sin hogar o en una batalla legal con un multimillonario que tenía todas las de ganar. «No puedo con esto», susurró, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Sí, puedes. Ethan dijo que te había robado cosas. Te había robado un edificio y una cuenta bancaria. No te había robado tu fuerza. No te había robado tu inteligencia. Y maldita sea, no se llevó a ese bebé». Señaló su vientre. «Eso es tuyo y eso es todo». La convicción en su voz la sobresaltó. Él vio en ella una fuerza que ella no podía ver en sí misma. La mudaron a un modesto apartamento de 2 habitaciones en el centro que Ethan había encontrado a través de un compañero de la universidad. Era pequeño, el suelo crujía y la vista daba a una pared de ladrillos, pero era seguro, era suyo. Ethan la ayudó a desempacar, a llenar la nevera y a armar una cuna. Se acomodaron en un ritmo hogareño y cómodo. Él venía después de clase a traer comida o simplemente su tranquila compañía. Cenaban sentados en el suelo porque ella aún no tenía mesa, hablando de libros, arte y de todo menos de Julian. La hizo sentir humana de nuevo. Empezó a ver al hombre que era, separado de su infame familia. Era brillante, pero humilde, amable y sin intenciones ocultas. Tenía la inteligencia de su padre, pero el corazón de su madre, una combinación que el resto de los Vance parecía considerar una debilidad. Elinor la veía como su mayor fortaleza. Una calidez peligrosa y desconocida comenzó a florecer en su pecho cada vez que él estaba cerca. Un beso arriesgado unos 2 meses después de la separación, en una noche fría y deprimente. La soledad se agudizó. El embarazo la estaba poniendo sensible y el peso de todo la oprimió. Llamó a Ethan, con la voz entrecortada por las lágrimas, sin saber siquiera qué quería. «Estaré allí en un momento», dijo sin hacer preguntas. Llegó con una botella de sidra espumosa sin alcohol y 2 copas. Se sentaron en su nuevo sofá, el silencio cargado de emociones no expresadas. «Gracias, Ethan», dijo ella mirándolo de verdad. «No sé qué habría hecho sin ti». «Habrías estado bien», dijo, buscándola con la mirada. «Eres la persona más fuerte que conozco». «No, no lo soy. Soy un desastre. Soy un caso de caridad que vive de la bondad de mi cuñado». «Jamás», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Nunca te llames así». Extendió el pulgar y le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Su toque fue eléctrico, una chispa de calor en el frío vacío de su vida. El aire crepitó. Los meses de dolor compartido, apoyo silencioso y cariño creciente se fundieron en ese instante. Ella se inclinó y él la encontró a mitad de camino. El beso no nació de la pasión ni la lujuria, sino de una soledad compartida y desesperada, y de un profundo amor. Fue suave, inquisitivo, y se sintió más real que cualquiera de los abrazos que había compartido con Julian. Se separaron, sin aliento y sobresaltados. «Elanor», empezó con una mezcla de asombro y pesar en la voz. «Lo sé», susurró. Sabían que habían cruzado una línea hermosa, aterradora e irreversible en la tranquilidad de su pequeño apartamento, rodeada de las cajas de su antigua vida. Se dio cuenta de que no solo se estaba desenamorando de un hermano Vance, se estaba enamorando profunda y peligrosamente de otro. Y en ese momento de vulnerabilidad compartida, un solo acto de consuelo y desesperación se forjó un nuevo secreto. Uno que resultaría mucho más trascendental que el que destruyó su matrimonio. Comenta abajo si crees que Elinor y Ethan deberían estar juntos. ¿Cuál crees que será el próximo paso de Julian? Un nuevo imperio. La mañana después del beso fue incómoda. El aire en el pequeño apartamento estaba cargado de palabras no dichas. Ethan se fue temprano, murmurando una disculpa, dejando a Elinor sola con sus pensamientos confusos. Habían cometido un error hermoso y sincero,
pero un error al fin y al cabo. Era demasiado pronto, demasiado complicado. Estaba embarazada del hermano de él. Era el hermano del hombre con el que se estaba divorciando amargamente. El mundo lo vería como una venganza, no como la búsqueda desesperada de consuelo que había sido. Acordaron tácitamente retirarse. Su relación volvió a ser una amistad cariñosa y solidaria. Pero la electricidad de esa noche vibraba en cada conversación, en cada mirada compartida. El secreto los unía, incluso mientras intentaban mantener una distancia prudencial. Eleanor, ya en pleno segundo trimestre, sabía que no podía vivir de la bondad de Ethan para siempre. Necesitaba construir una vida para ella y su bebé. El fuego que Julian había intentado apagar se reavivó, no por la ira, sino por el propósito. Aceptó el pequeño acuerdo que su abogado había conseguido gracias a la oferta inicial de Julian. Él quería un divorcio rápido y discreto, y una pelea perjudicaba su imagen, así que lo invirtió todo en ella misma. Basándose en su experiencia, fundó una pequeña consultoría de arte en línea llamada Gallery Dawn. Se especializó en representar a los mismos artistas que Julian había menospreciado. Talentosos, ignorados y brillantes. Creó una página web desde el sofá, mantuvo reuniones por videollamada y usó su ojo impecable para conectar a nuevos coleccionistas con arte brillante y asequible. Era un trabajo agotador, alimentado por vitaminas prenatales y un deseo feroz de demostrar que era más que la señora Julian Vance. Mientras tanto, Julian y Sarah llevaban a cabo una campaña de tierra arrasada contra su reputación. Eran los nuevos favoritos de las columnas de chismes, fotografiados por doquier, desde la Riviera Francesa hasta los Alpes suizos. En una entrevista cuidadosamente seleccionada para una revista de lujo, Sarah, rebosante de falsa sinceridad, habló de la infelicidad de Julian en su matrimonio y de cómo ella simplemente había estado ahí para apoyar a sus dos mejores amigos. La insinuación era clara. Eleanor era inestable, fría y había alejado a su marido. Julian, por su parte, interpretaba a la víctima reticente de un matrimonio sin amor que finalmente encontraba la felicidad. Las historias dolían, pero también alimentaban la determinación de Eleanor. Cada artículo de moda sobre ellos era otra pala de carbón en el horno de su ambición. Ethan era su compañero silencioso en esta lucha. Él le enviaba enlaces a artículos de negocios, revisaba sus propuestas y la escuchaba con paciencia mientras se desahogaba sobre la última maniobra de relaciones públicas de Julian y Sarah. A medida que su barriga crecía, también lo hacía su negocio. Hizo su primera gran venta. Una serie de cuadros cautivadoramente hermosos de un joven artista a un hotel conocido. Genial. La comisión fue más dinero del que jamás había ganado sola. Fue una victoria que supo más dulce que cualquiera de los diamantes de Julian. El embarazo no fue fácil. El estrés del divorcio, las largas jornadas y la agitación emocional le pasaron factura. Hubo sustos con la hipertensión, una falsa alarma que la hizo correr al hospital presa del pánico. Y durante todo ese proceso, Ethan estuvo allí. Fue él quien la llevó a sus citas médicas, quien armó los muebles de bebé, tan complicados, quien se sentó con ella en urgencias, tomándole la mano y contándole chistes malos hasta que sonrió. Nunca se extralimitó, nunca mencionó el beso. Pero su devoción era una declaración silenciosa y poderosa. Estaba con ella, pasara lo que pasara. Se estaba enamorando no de la idea de ella, sino de su realidad. Una mujer cansada, estresada y profundamente independiente, construyendo una nueva vida desde cero. Una tarde, cuando estaba embarazada de casi 8 meses, Ethan llegó y la encontró llorando sobre una carta legal. Julian solicitaba derechos de custodia predefinidos y extensos para el niño al nacer. Quiere la custodia al 50%. Sollozó, con el papel temblándole en la mano. Quiere llamar al bebé Julian Vance Jr., quiere decidir sobre su educación, sus vacaciones. No me ha preguntado ni una sola vez cómo me siento ni si el bebé está sano. Es solo otra adquisición para él, otro activo para el imperio Vance. Ethan leyó la carta con el rostro impasible. No tendrá este hijo, Eleanor, no lo permitiré. ¿Cómo puedes impedírselo? Es el padre, tiene todo el derecho. La expresión de Ethan reflejaba un dolor tan profundo que la silenció. Algunos derechos no se ganan con la biología.
dijo en voz baja e intensa. Se ganan estando presente, preocupándose, amando. Él no ha hecho nada de eso. El último mes fue un asedio. Los abogados de Julian se volvieron más agresivos, exigiendo información actualizada sobre su salud e insistiendo en ser notificados en cuanto entrara en labor de parto. Él intentaba controlar la narrativa para posicionarse como el padre preocupado. Eleanor, con el apoyo incondicional de Ethan, desapareció. Cambió su número de teléfono. Se comunicó solo a través de su abogado. Se concentró en la vida que crecía en su interior. Una vida que protegería con la fiereza de una leona. ¿Qué crees que pasará en el hospital? Déjanos tu predicción en los comentarios. Un giro inesperado en la paternidad. La noche en que rompió aguas. Era un martes oscuro y tormentoso. Llamó a los 2 números de sus contactos de emergencia, a su médico y a Ethan. Él llegó en 15 minutos, pálido de preocupación, pero con las manos firmes, mientras la ayudaba a bajar las escaleras y subir a un taxi. En la blanca y estéril habitación del hospital, a medida que las contracciones se intensificaban, el ruido del mundo exterior se desvanecía. No había ni Julian, ni Sarah, ni abogados. Solo quedaba la tarea primordial y abrumadora de traer a su hijo al mundo. Y Ethan estaba allí, sosteniéndole la mano y secándole la frente. Su voz era una presencia constante y reconfortante en la tormenta de su dolor. Él era su ancla, su compañero en el sentido más estricto de la palabra. Al amanecer en la ciudad, tras 18 horas de agotador parto, Eleanor dio a luz a un hermoso y sano bebé. Tenía una mata de pelo oscuro y un llanto sorprendentemente fuerte. Cuando la enfermera colocó al bebé sobre su pecho, Eleanor lloró, no de dolor ni de tristeza, sino de un amor tan intenso y absoluto que lo eclipsó todo. Miró a Ethan, con el rostro surcado por sus propias lágrimas. Miró al bebé, luego a ella, y su sonrisa fue la más hermosa que ella jamás había visto. «Es perfecto, Eleanor», susurró. «¿Cómo se llama?» Ella miró a su hijo. Su hijo, concebido en un matrimonio frío y sin amor, pero que sobrevivió a una etapa de amor y apoyo inesperados. Pensó en la arrogante exigencia de Julian de llamarlo Julian Jr. Una pequeña sonrisa triunfal se dibujó en sus labios. «Su nombre», dijo con voz clara y firme, «es Oliver. Oliver James, y su apellido es mi apellido de soltera. Es Oliver James Soles». En ese momento ella no era solo una madre, era libre. Suscríbete ahora para ver el sorprendente enfrentamiento que cambiará el destino de esta familia para siempre. Comenten sus teorías sobre el final de la historia. Un ajuste de cuentas. Las primeras 72 horas de la vida de Oliver fueron una burbuja sagrada y silenciosa, un mundo en sí mismo, la sinfonía caótica de la ciudad, el trauma persistente de los últimos 9 meses, las inminentes batallas legales, todo se desvaneció en un zumbido apagado de fondo. El universo de Eleanor se había reducido al tamaño de la cama de hospital, a la calidez del pequeño cuerpo de su hijo contra su pecho, al suave aroma lechoso de su piel. Estudió cada detalle perfecto de su rostro. Las pestañas increíblemente largas que descansaban sobre sus mejillas regordetas. La forma en que sus pequeños dedos se curvaban instintivamente alrededor de los suyos. El mechón de cabello oscuro, suave como la seda. Este era Oliver James Soles, y era un milagro. Ethan era el amable guardián de su paz. Se movía con silenciosa reverencia, un hombre reverenciado. Parecía comprender que este frágil nuevo mundo no era suyo para entrar, sino para protegerlo. Actuó como un guardián, interceptando los ostentosos arreglos florales, impulsados por las relaciones públicas, que comenzaban a llegar de la oficina de Julie y Vance, y rechazando cortés pero firmemente al bienintencionado pero intrusivo enlace social del hospital. Le llevó a Eleanor comida de verdad, café fuerte y revistas del corazón. Pequeñas comodidades que se sentían como monumentales actos de amor. Cuando abrazó a Oliver por primera vez, con sus manos grandes y hábiles que parecían casi cómicas, sosteniendo a un ser tan pequeño, Eleanor vio una ternura profunda y desprevenida en su rostro. Le dolió el corazón con un dolor hermoso y complejo. Su secreto no confesado.
El beso que lo cambió todo flotaba entre ellos. No como una fuente de tensión, sino como un hilo invisible que los conectaba a los tres. Pero ambos sabían que la burbuja era frágil, destinada a estallar. La tarde programada para el alta. Mientras Eleanor vestía cuidadosamente a Oliver con un mono suave y sencillo, una sombra se cernió sobre la puerta. No era un golpe, era una llegada. Julian Vance estaba allí, una figura de una perfección tan impactante que parecía absorber todo el calor y el aire de la habitación. Estaba flanqueado por sus dos centinelas legales, hombres severos con trajes oscuros y expresiones carentes de emoción, y detrás de ellos un fantasma nervioso aferrado a la periferia de la escena. Era Sarah. Su vestido caro parecía estar mal de su talla. Su maquillaje era una frágil máscara que cubría su ansiedad. «Eleanor», comenzó Julian con una voz suave y pulida, llena de condescendencia. No la miró. Sus ojos buscaron de inmediato al bebé. «Me dijeron que había habido complicaciones con el parto. Al parecer, una simple visita de cortesía de mi hermano era demasiado pedir». Los brazos de Eleanor se apretaron instintivamente alrededor de Oliver, formando su cuerpo un escudo protector. Su instinto maternal le gritaba que huyera para esconder a su hijo de la presencia contaminante de aquel hombre. Ethan, que había estado preparando la maleta de Eleanor, se enderezó al instante, pasando de relajada a rígida. Se movió sin pensar. Un objeto sólido e inamovible se interpuso entre Julian y la cama. «Esta es una habitación privada de hospital», dijo Julian, no una sala de juntas, en voz baja, impregnada de una furia fría que Eleanor nunca antes le había oído. «No eres bienvenido aquí». La mirada de Julian se posó en su hermano, con una chispa de irritación en los ojos. «Veo que Ethan sigue jugando al caballero blanco por causas perdidas. Hazte a un lado. Estoy aquí para ver a mi hijo». Intentó rodear a Ethan, con la mirada fija, como un depredador que acecha a su presa. Fue entonces cuando la voz de Sarah, débil y codiciosa, rompió la tensión. «Es tan pequeño, Julian», murmuró. Una declaración de un sentimiento tan obvio y vacío que era casi patético. Intentaba hacer su parte, la de la compañera comprensiva, pero claramente no lo hacía con el corazón. «No tienes ningún hijo aquí». La voz de Eleanor cortó el aire, más fuerte de lo que esperaba, impulsada por una descarga de pura adrenalina. «Perdiste ese derecho hace 9 meses. Este es mi hijo». Una sonrisa arrogante y engreída se dibujó en los labios de Julian. «Ay, no seas tan melodramática, Eleanor. No te queda bien. Estoy aquí para hacer lo correcto, para ser una mejor persona. Estoy aquí para darle mi nombre. El nombre Vance. Un nombre que le asegurará que nunca le falte de nada». «No necesita tu nombre», respondió Ethan con la mandíbula apretada. «Tiene una madre que lo ama. Eso es más de lo que puedes decir». El dardo dio en el blanco. El rostro de Julian se ensombreció. Su fachada resbaladiza se quebró por un segundo. «Esta conversación no te involucra, Lila, hermanito. Esto es entre ella y yo», volvió su formidable atención a Eleanor. «Soy su padre. Es un hecho biológico. Tengo derechos y he venido a verlo». «No». Eleanor repitió. Una sola palabra, una declaración de guerra. El legendario temperamento de Julian, siempre latente bajo su apariencia fría, finalmente se desbordó. Perdió el control. «No seas ridícula. No te lo estoy pidiendo, Eleanor. Te digo que quiero una prueba de paternidad. Lo haremos todo oficial ahora mismo. Pon los papeles en orden y deja ya tus juegos sentimentales». Su arrogancia era una fuerza física que la oprimía. No le cabía la menor duda. La prueba para él no era la búsqueda de la verdad, sino un sello legal, una formalidad para confirmar su propiedad de este nuevo activo. Enmarcaría el certificado, otro trofeo para su colección. Y en ese instante, al ver la petulante seguridad en su rostro y el destello de terror absoluto en los ojos de Ethan, Eleanor vio su camino con una claridad cegadora. Había estado a la defensiva durante 9 largos meses, absorbiendo sus golpes, reaccionando a sus movimientos. Ya no. El secreto que ella y Ethan habían guardado, el que ella guardaba con una mezcla de vergüenza y esperanza, no era una debilidad. Era una carta de triunfo.
y Julian, en su arrogancia, le exigía que la usara. Una profunda calma, casi paternal, la invadió. Respiró hondo, exhalando lentamente, sosteniendo la mirada furiosa de Julian con una placidez desconcertante. «¿Una prueba de paternidad?», repitió con voz serena y mesurada. «¿Estás completamente seguro de que eso es lo que quieres, Julian?». «Claro que estoy seguro», dijo con desdén, malinterpretando su calma como una señal de rendición inminente. «Acabemos con esto de una vez». «De acuerdo», dijo Eleanor con voz fría y cortante como el hielo. «Pero, según mis condiciones, lo haremos ahora con un técnico del laboratorio del hospital. Y todos nos quedaremos en esta sala hasta que lleguen los resultados. Tú, yo, Sarah, Ethan y tus abogados pueden ser testigos. El jefe de obstetricia del hospital entregará los resultados personalmente. Una declaración jurada. Sin juegos, Julian. Tal como dijiste, la pura verdad. ¿Podrás con eso?». Confiando en el resultado, Julian asintió con la cabeza, un gesto brusco y desdeñoso. Cueste lo que cueste. La hora siguiente fue una agonizante clase magistral de tensión. Una técnica de laboratorio, con el rostro como una máscara neutra, entró y salió, tomando una muestra suave de la mejilla de un Oliver dormido y un Peremptor, casi un chip de Julian. Los 6 estaban sentados en la habitación estrecha y estéril, atrapados en un silencio sofocante. Los únicos sonidos eran el suave zumbido de la maquinaria del hospital y la respiración suave de Oliver. Julian caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, revisando a su PC Philip cada pocos minutos. Sarah estaba encorvada en una silla, con el rostro pálido y aspecto de estar físicamente enferma. Ethan estaba junto a Eleanor, un centinela silencioso e inmóvil. Le puso la mano en el hombro, un gesto de fe ciega. No tenía ni idea de lo que planeaba, pero confiaba plenamente en ella. Por fin, la puerta se abrió. Entró la doctora Albright, jefa de maternidad. Era una mujer severa y sensata de unos 50 años, y sostenía un único sobremanila sellado. Los abogados de Julian se alisaron las corbatas, colocándose como corredores en la parrilla de salida. «Tengo los resultados de la comparación de ADN paterno del niño. Oliver James Solules», anunció la doctora Albright con voz formal y sin inflexiones al romper el sello. Julian sonrió. Era una sonrisa de puro triunfo. La sonrisa de un hombre que nunca había perdido una batalla que realmente le importara. Ganar. Y preguntó, con la palabra destilando impaciencia. La doctora Albright examinó el documento que tenía en la mano. Levantó la vista, pasando por alto a Julian por completo y fijándose de lleno en Eleanor. Un destello de algo indescifrable, un respeto sorprendido, tal vez incluso un atisbo de complicidad, se reflejó en sus ojos antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. Se aclaró la garganta, dejando que el silencio se prolongara, prolongando el momento. Basándose en el análisis realizado, comenzó con voz resonante de autoridad clínica la probabilidad de paternidad del presunto padre, el señor Julian Vance. Son las palabras que cayeron en la habitación silenciosa como piedras en un estanque en calma. Las ondas de su significado se extendieron en olas devastadoras. Sarah dejó escapar un jadeo ahogado y se llevó la mano a la boca. La sonrisa triunfante de Julian se congeló. Luego se quebró y se hizo añicos, reemplazada por una máscara de absoluta incredulidad. «¿Qué?», balbuceó. El sonido fue un chillido extraño y patético. «Es imposible. Es un error. Repita la prueba». «La prueba tiene una precisión del 99%, señor Vance», declaró la doctora Albright rotundamente, con expresión inflexible. «No hay duda. Tú no eres el padre de esta niña». Julian giró la cabeza hacia Eleanor. Su rostro, un mazo de confusión, se transformó en una furia pura y descontrolada. «¿Qué es esto? ¿Qué clase de truco me estás haciendo?». Su voz empezó a elevarse, resonando en el pequeño espacio. «¿Quién es? ¿Quién es el padre?», rugió, y el sonido rebotó en las paredes estériles. Eleanor ni se inmutó. Sostuvo su mirada salvaje y furiosa, con el corazón latiendo triunfante contra sus costillas. Había soportado 9 meses de su crueldad, su indiferencia, su campaña pública para retratarla como la villana.
Este era su momento. Esta era la justicia. No dijo nada. Simplemente dejó que su mirada se apartara del rostro contorsionado de Julian y se posara suave y deliberadamente en Ethan. Y Julian, con la mente acelerada, siguió su mirada. Vio a su hermano callado, erudito e insignificante, de pie junto a la mujer que había desechado. Vio la expresión en el rostro de Ethan, una compleja mezcla de conmoción, miedo y una comprensión que se abría lentamente y era devastadora. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Julian con la fuerza de un golpe físico. La presencia constante de Ethan, su silenciosa devoción, la forma en que la miraba, la forma en que ella lo miraba, la ira ardiente en el rostro de Julian se enfrió al instante, convirtiéndose en algo mucho más tóxico y patético. La profunda y aplastante herida de un narcisista que ha sido completamente desconectado. «Tú», susurró Julian, la palabra impregnada de una incredulidad venenosa. Toda su rabia se centró ahora en su hermano. «Tú». Ethan sostuvo la mirada de odio de su hermano. La conmoción inicial se desvaneció, reemplazada por una quietud, una determinación férrea que nunca supo que poseía. Miró a Eleanor, a su increíble coraje. Miró al hermoso y perfecto bebé en sus brazos, su hijo. Había estado dispuesto a amar a este niño como suyo para siempre. Pero el destino, en su infinita y misteriosa sabiduría, le había revelado una verdad más profunda de la que jamás había soñado. Se irguió en toda su estatura y por primera vez en su vida se sintió más alto que su hermano. Ya no era la oveja negra, la idea secundaria. Era padre, era compañero, él era quien se había quedado. «Sí, Julian», dijo Ethan con una voz clara e inquebrantable, con una firmeza que destrozó lo que quedaba del mundo de Julian. «¿Yo?» La historia no termina aquí. ¿Te atreves a adivinar cómo reaccionará el mundo ante esta revelación? Dale a me gusta y comparte para apoyar a Eleanor y Ethan, una nueva familia. El silencio que se apoderó de la habitación del hospital tras la partida de Julian fue ensordecedor. El vacío dejado por una estrella desvanecida. El aire, antes cargado de tensión, ahora estaba cargado con el polvo de realidades destrozadas. Julian no se había ido sin más. Se había evaporado. Su inmensa presencia se disolvió en la nada ante la cruda e innegable verdad. Sus abogados, pagados por ordenar y controlar, parecían pájaros mojados, sus maletines repentinamente endebles accesorios mientras se apresuraban a seguir el fantasma de su cliente. Sarah seguía siendo una estatua de horrorizada comprensión tallada por la puerta. La vibrante energía caótica que la caracterizaba se había extinguido, dejando tras de sí a una mujer pálida y temblorosa. Sus ojos, frágiles y hundidos, se dirigieron del umbral vacío a Eleanor, quien ahora era un retrato de sereno poder, acunando al hijo que Sarah había creído su boleto a un lugar permanente en la dinastía Vance. El bebé no era un heredero, era un símbolo de su espectacular error de cálculo. Él era la prueba de que había cambiado su profunda amistad con Eleanor no por un rey, sino por un necio. Un sollozo seco y áspero escapó de sus labios. No miró a Ethan. No podía. Era una variable que nunca se había molestado en calcular. Con una última mirada fantasmal a Eleanor, una mirada que suplicaba una absolución que Eleanor ya no poseía. Sarah se dio la vuelta y huyó, con sus tacones marcando un ritmo frenético y desesperado por el pulido pasillo del hospital, persiguiendo un futuro que acababa de desvanecerse. Solos por fin en la quietud sagrada, las miradas de Eleanor y Ethan finalmente se encontraron. El abismo de secretos y sentimientos no expresados que los había separado durante meses había desaparecido, superado por una única revelación sobrecogedora. Fue un momento tan profundo que pareció alterar la luz de la habitación. «Ethan», susurró Eleanor, con una frágil mezcla de asombro y alivio. Le temblaba la mano al ajustar la manta de Oliver. «Tuve que hacerlo». Su arrogancia, la forma en que miraba a Oliver como si fuera una opción de compra. Respiró entrecortadamente. No estaba segura. Solo esperaba. Después de esa noche, conté las semanas una y otra vez.
Parecía posible, pero tenía demasiado miedo para creerlo. Ethan se acercó. Sentía los pies pesados y el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Se arrodilló junto a su cama, con la mirada fija en el pequeño y perfecto rostro del bebé. Oliver, su hijo. Las palabras fueron una explosión silenciosa y devastadora en su mente. Había pasado meses preparándose para ser el tío cariñoso, el amigo comprensivo, el hombre que se mantendría a la sombra de la herencia biológica de su hermano y amaría a este niño con fiereza y en silencio. Se había preparado para encontrar su alegría en los márgenes. «No importa cuándo lo supiste», dijo, con la voz cargada de una emoción tan abrumadora que casi le quitó el aliento. Extendió una mano vacilante. Su dedo recorrió suavemente la suave curva de la mejilla de Oliver. El bebé se movió, su pequeña boca emitiendo un suave sonido de golpeteo. «Lo habría amado de todas formas. Lo amé desde el momento en que me dijiste que estabas embarazada». La miró. Sus ojos, esos ojos bondadosos y pensativos en los que ella había llegado a confiar, brillaban con una luz intensa y llena de lágrimas. «Pero esta, Eleanor, lo que me acabas de dar, es un milagro». No solo hablaba del bebé. Hablaba de libertad, de legitimidad, del increíble regalo de un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. ¿Crees que la vida de Eleanor y Ethan será feliz? ¿Y qué pasará con Julian y Sarah? Comparte tu opinión y no te pierdas el siguiente capítulo. Un amor más preciado que el oro. La noticia de la prueba de paternidad detonó como una bomba en el exclusivo mundo insular de la familia Vance y sus compañeros. La historia era simplemente demasiado perfecta en su crueldad kármica. Julian Vance, el titán de la industria, el maestro de la manipulación, había sido expuesto públicamente como el infiel. La narrativa que él y Sarah habían elaborado con tanto cuidado sobre un héroe trágico que escapaba de un matrimonio frío se invirtió de la noche a la mañana. Ahora era el villano que había abandonado despiadadamente a su esposa embarazada por su mejor amiga, solo para recibir el jaque mate definitivo. Los tabloides hicieron su agosto. Los rivales comerciales sonreían con sorna en sus periódicos matutinos. El apellido Vance, antaño símbolo de poder intocable, era ahora el chiste de una broma muy pública y muy cara. La humillación pública de Julian fue total. Se convirtió en un recluso. Su nombre desapareció de las redes sociales y las noticias financieras. Las acciones de su empresa se tambalearon, no por mala gestión, sino porque el mito del juicio infalible de sus fundadores se hizo añicos irrevocablemente. Su relación con Sarah, cimentada sobre el terreno traicionero de la traición compartida, se desmoronó. Ya no hubo viajes glamorosos ni fiestas triunfales, solo existía el amargo silencio del ático, atormentado por los fantasmas de sus decisiones. Se fue al mes, y sus sueños de ser la próxima señora Vance se hicieron cenizas en su boca. En un giro sorprendente fue Leonor, la matriarca de los Vance, quien dio el primer paso. Una mujer de hierro y pragmatismo. Le importaban poco los sentimientos, pero todo el legado. El escándalo fue una vergüenza. Pero la existencia de un nieto, heredero directo varón del hijo que siempre había considerado demasiado blando, era un hecho que no podía ignorar. Llamó a Ethan. La conversación fue tensa, carente de afecto, pero fue un comienzo. Se creó un fideicomiso para Oliver y se extendieron invitaciones provisionales a reuniones familiares. Eleanor y Ethan con cautela los aceptaron, no por validación social, sino para asegurarse de que Oliver conociera a su familia a su manera, libre de la toxicidad de su tío. Para Eleanor, la vida se acomodó a un ritmo más hermoso que cualquier sinfonía que hubiera imaginado. El caos se disipó, reemplazado por el zumbido constante y silencioso de una vida bien vivida. Su consultoría de arte, Gallery Dawn, se convirtió en una fuerza discreta en el mundo del arte. Los coleccionistas confiaban en su visión y su integridad. Los artistas la buscaban. Ya no era la hermosa esposa de Julian Vance. Era el Eleanor Soles, un nombre que había recuperado. Un nombre que representaba buen gusto, resiliencia y éxito, logrado con pasión y trabajo duro. Su apartamento, que antes era un refugio contra una tormenta, se transformó en un verdadero hogar.
Olía a café y libros viejos, a champú de bebé y a la loción de lavanda que usaba Ethan. Era un espacio lleno de vida, no de objetos caros y selectos. La colorida alfombra de juegos de Oliver dominaba el suelo de la sala. Los libros de literatura de Ethan estaban apilados sobre la mesa de centro, y los catálogos de arte de Eleanor estaban esparcidos sobre la mesa del comedor que Ethan había preparado un sábado soleado. Su historia de amor no se desarrollaba en grandes gestos, sino en los pequeños y sagrados momentos de la vida cotidiana. Era en la forma en que él llevaba a Oliver por las mañanas para que ella pudiera dormir una hora más. Se reflejaba en la forma en que ella le traía una taza de té, justo como a él le gustaba cuando corregía exámenes tarde en la noche. Era una alianza forjada en el crisol de la crisis, ahora templada en un vínculo de profundo respeto y amor perdurable. Eran dos supervivientes que habían encontrado su refugio el uno en el otro. Una tarde de otoño, casi un año después del día en que se enfrentó a Julian en aquella habitación de hospital, Eleanor estaba en el parque. Las hojas eran un derroche de oro y rojo, y los gritos de alegría de Oliver resonaban en el aire mientras ella lo empujaba en los columpios. Ethan se acercó por detrás. Su calor familiar, una presencia reconfortante antes de que sus brazos la rodearan por la cintura. Apoyó la barbilla en su hombro y juntos vieron a su hijo elevarse. ¿Alguna vez piensas en todo esto?, preguntó Eleanor con su voz un suave murmullo contra el fondo del parque. El ático parece una vida diferente, como una historia que leí sobre otra persona. Ethan guardó silencio un largo instante, con la mirada fija en la alegría pura y pura del rostro de su hijo. «Pienso en el hombre que fui», admitió en voz baja y pensativa. «El profesor callado, siempre al margen del drama de mi familia. Nunca pensé que una vida así fuera posible para mí». La abrazó con más fuerza, acercándola más. «Todo lo que pasó, Eleanor, cada momento terrible y doloroso, fue solo el largo y complicado camino que me trajo hasta aquí, a este parque, contigo y con nuestro hijo». Él giró la cabeza y le dio un suave beso en la sien. «Me llevó a casa, y no cambiaría ni un solo paso del viaje». Eleanor se apoyó en su cuerpo firme. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Los fantasmas del pasado finalmente se habían ido, desterrados por la brillante y cálida luz del presente. La jaula dorada era un recuerdo lejano. Aquí mismo era la vida real. Esto era la libertad. Esta era una historia de amor más rica que cualquier fortuna. Una familia construida desde las cenizas, más fuerte y más valiosa que cualquier cosa que hubiera soñado. ¿Te conmovió la historia de Eleanor? Dale a me gusta para mostrar tu apoyo y no olvides suscribirte para recibir más historias que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y la justicia.